Pastel de chocolate turco, fácil y húmedo, para consentir a la familia. Esta receta de pastel de chocolate se ha convertido en una de mis favoritas por su simpleza. Además es económico y lo mejor es que el pan queda delicioso y muy jugoso. Acompáñame a verlo. Primero prepararé los ingredientes secos, por lo que voy a tamizar 110 gramos de harina de trigo todo uso. Ahora, para que el pastel quede más suave, añadiré 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena o más harina. Te comento que te dejo los ingredientes como siempre en la cajita de información, pero igual los puedes encontrar al final del video. Ok, lo que sigue es agregar 20 gramos de cocoa natural que también debemos tamizar y recuerda que tamizamos todos los ingredientes secos para que nuestro pastel quede más esponjoso. En fin, después añadiré 6 gramos de polvo para hornear, el equivalente a 1 1/4 cucharadita. Y por último, 1/4 cucharadita de sal que nos ayudará a balancear los sabores. Mezclaré a combinar todo muy bien y dejaré a un lado por un momento. Mientras tanto, en otro bol ya tengo 4 huevos que están a temperatura ambiente. Les agregaré 200 gramos de azúcar que yo puse en la licuadora y le di de 4 a 6 pulsos, solo a obtener granos un poco más finos sin llegar a ser azúcar glass. Batiré por 5 a 8 minutos a velocidad media o hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro y se vea espesa. Esto también lo puedes hacer con tu batidor de globo manual, solo que te llevará un poco más de tiempo y esfuerzo, pero sí se puede. En este punto para mí la mezcla ya se ve perfecta, puedes revisar formando un tipo de 8. Al formar las líneas no deben desaparecer tan rápido. Seguiré batiendo a velocidad media y entonces añadiré una cucharadita de esencia de vainilla, seguida por 100 mililitros de leche que debe estar tibia, vaciándola en forma de hilo. De igual forma voy a agregar una mezcla de 60 gramos de mantequilla derretida y 70 gramos de aceite vegetal sin sabor. Claro que en su lugar puedes usar 130 gramos de aceite o 130 gramos de mantequilla derretida, lo que tú prefieras. Eso sí, de preferencia utiliza mantequilla sin sal. Ok, haré a un lado mi batidora eléctrica. Yo ya no la voy a seguir utilizando, pues llegó el momento de incorporar los ingredientes secos y los agrego todos de una sola vez como se muestra en el video para después con un batidor de globo manual mezclar a combinar todo muy bien, a no ver restos de harina suelta. Recuerda que si tu batidora eléctrica tiene la velocidad más baja puedes seguir utilizando y batir igual solo a combinar. Pero bueno, terminaré de mezclar con mi palita con movimientos suaves y envolventes solo para verificar que no haya harina pegada en la base del bol. Ahora aquí tengo un molde de 28 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho, el cual forré con papel de hornear por la base, engrasé y enhariné por los lados e iré vaciando la mezcla que como puedes ver tiene una consistencia suave y ligeramente espesa. Golpearé suavemente el molde contra la mesa y llevaré a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Te recomiendo encender tu horno antes de preparar la mezcla. Y ahora vamos a hornear por 30 a 40 minutos o hasta que tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 30 minutos. Te recomiendo también lo verifiques insertando un palillo que debe salir limpio. Dejaré reposar unos 5 a 10 minutos dentro del molde y después retiraré el arillo para colocar el pan en una rejilla y dejar enfriar ligeramente. Por cierto, aquí aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte. Y si activas la campanita de notificaciones, pues no te perderás ninguna. En fin, mientras el pan reposa, prepararé la salsa de chocolate, por lo que aquí tengo 300 mililitros de leche. Voy a vaciar a una ollita, para después añadir 200 mililitros de crema para batir o nata para montar, que si vives en México puedes sustituir por media crema. Ahora yo he visto que en Turquía usan aceite, pero yo en lo personal prefiero utilizar la crema, siento que queda de igual forma muy rica. Mezclaré un poco y agregaré 40 gramos de azúcar, claro que puedes poner un poquitito más. También añadiré 15 gramos de cocoa natural
en este punto encenderé mi estufa a temperatura baja y mezclaré hasta incorporar muy bien. Si ves que sale un poquitito de espuma en la superficie por estar batiendo, solo retírala sin problema. Y cuando ya esté caliente, que veas que quiera comenzar a hervir, retira, pues es momento de ir agregando 100 gramos de chocolate de barra. Puede ser chocolate amargo, semi amargo o chocolate con leche, que es el que yo utilicé. Mezclaré un poco a que se derrita el chocolate y ya tenemos lista nuestra salsita. Aquí parecería que esto lo hice después, pero en realidad mientras la salsa se calentaba, coloqué de regreso el pastel en el molde. Retiré el papel de hornear y aquí el punto es que la base quede por arriba para que así se absorban mejor los líquidos. Y ya que esté en el molde, como puedes ver en el video, fui cortando formando cuadritos del tamaño de una rebanada de pastel y fui vaciando la salsa de chocolate, que debe estar bien caliente para que el pan absorba bien. Por cierto, hablando del pan, este debe estar aún tibio. Al inicio notarás el pan bien cubierto de la salsa, pero ve pasando el cuchillo nuevamente donde cortaste para que vayan entrando los líquidos. Y bueno, yo te recomiendo usar un molde normal que no sea desmontable. Y ahora sí, voy a llevar al refrigerador y dejaré ahí de 6 horas o mucho mejor hasta el día siguiente. Antes de desmoldar yo pasé una palita por las orillas solo para asegurarme que el pan no se ha pegado. Y bueno, también puedes decorar con crema batida de chocolate o un ganache de chocolate. Yo preferí dejarlo así. Retiraré el arillo y mira qué jugoso se ve este pastelito. Cortaré nuevamente solo porque por la salsita de chocolate pueden haberse pegado ligeramente. Y bueno, tampoco creas que lo voy a dejar así. Decoraré con trocitos de nuez tostada que puedes sustituir por pistache si tienes en casa. La verdad es que la nuez o pistache con chocolate combinan perfectamente y le darán también un toque crujiente. Llegó la mejor parte, a probar. Mira cómo absorbió toda la salsa de chocolate, está súper jugosito. Y como se mantiene en el refrigerador, es un postre perfecto para el verano, aunque créeme, viene bien para cualquier temporada. Yo lo regalé con la familia y se acabó el mismo día. Pero bueno, pues muchísimas gracias por ver el video, espero te haya gustado este pastel de chocolate. Agradezco muchísimo también a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.